Bueno, me regresé un poquito al bimestre 1, donde vimos lo que son las formas de los cuerpos geométricos. Aquí dice, la forma es lo que cuenta. Es un recurso aquí por si gustas repasarlo ahora que te enseñe la explicación. Dice, formas de las caras de los cuerpos geométricos, polígonos regulares. Un polígono es una figura geométrica de dos dimensiones, largo y ancho. Los polígonos pueden ser irregulares si sus lados y ángulos son diferentes, o regulares si todos sus lados y ángulos son iguales. ¿Recuerdas? Hasta les enseñé cuadrado. La figura regular de cuatro lados es el cuadrado. Hay otras figuras de cuatro lados que reciben otros nombres, como el rectángulo. Estos son polígonos, ¿ok? Los polígonos se nombran según su número de lados y ángulos. Por ejemplo, la palabra pentágono proviene de penta, que significa 5, y gono, que significa ángulo. Después vienen los cuerpos geométricos poliedros. Un poliedro es un cuerpo geométrico ya que ocupa un lugar en el espacio. Tiene largo, ancho y altura. Los poliedros pueden ser regulares cuando todas sus caras son iguales o irregulares si sus caras son diferentes. Solamente hay 5 poliedros regulares y los vimos en clase. Aquí están. ¿Los recuerdas? Estos no los vamos a utilizar para sacar ángulos, pero de igual forma yo te los enseño. Poliedros y polígonos. Nosotros vamos a ver los polígonos. Ok, ahora nos vamos, ahora sí, a lo que es la página 90 del libro de matemáticas. Dice, ¿cuánto abre? Así es el key, por si quieres también volverlo a repasar. Me voy a brincar esto y dice, ángulos. Un ángulo es la abertura entre dos semirrectas que se unen en un punto llamado vértice. Por ejemplo, cuando se abre un compás, los brazos de este serían las semirrectas, o sea, estas. Y el vértice sería el punto donde se unen, o sea, este puntito que está aquí. Vértice, vértice, semirrectas. Si el compás se abre poco a poco, cada vez presentará una mayor cobertura y el ángulo que forman los brazos será cada vez mayor. Y aquí viene un ejemplo, por ejemplo, las tijeras, las escaleras, la rampa, etc. Medida de ángulos en grados. El metro, la hora y el litro son unidades de medida que se usan en diferentes casos. La longitud se puede medir en metros, el tiempo en horas, la capacidad en litros. De manera similar existe una unidad de medida para los ángulos, los grados, que son los que vamos a ver, los cuales se representan con un pequeño círculo a la derecha del número. Y aquí está 23 y está un numerito. Se lee 23 grados, 105 grados, 286 grados. Asimismo, existen instrumentos para medir en diferentes unidades. Por ejemplo, la longitud se puede medir con una regla, el tiempo con un reloj y la capacidad con un recipiente graduado. ¿Y con qué se miden los ángulos? La abertura del ángulo se mide con el transportador, el cual tiene una escala. Y aquí tenemos. Algunos transportadores tienen forma de medio círculo, que es el que vimos en el aula. Cada rayita es un grado y su escala va de 0 a 180 grados. ¿Recuerdas que en el aula yo te expliqué y te dije, siempre vamos a empezar del lado derecho y vamos a hacerle casos a los números de arriba, si tu transportador es así? Hay transportadores que viene al revés, el 0 viene por dentro.
Lo único que yo quiero que tú te aprendas es que siempre vas a empezar del lado derecho, como es en las restas, en las sumas, en las multiplicaciones, siempre se empieza del lado derecho. Al usar el transportador también se empieza del lado derecho. 0, 10, 20, 30, 40, etcétera, hasta llegar al 180. Las diferentes aberturas entre dos líneas dan diferentes valores para los ángulos. Aquí hay unos ejemplos. Si te fijas, empiezas de esta abertura, aquí marca 22.5. ¿Cómo lo vamos a medir? Ahorita te voy a poner unos ejercicios. Estos son los ejemplos primero. 45 grados, 60 grados, 90, 180, 360 y 270. Si las dos líneas no tienen abertura, el ángulo es de 0. O sea, si están juntas, esta es la vértice. Si están juntas, entonces tu ángulo es 0. Pero si las dos líneas se abren, imagina que aquí empiezas y empieza a girar y se vuelve a encontrar, el ángulo es de 360 porque giró completamente. Para medir algunos ángulos de 360 grados, hay transportadores que, mira, están completos. Su circuito es completo. Cada rayita es 1 grado y su escala va de 0 a 360 grados. Aquí está 0, giras y llegas a 360 grados. Pero si tú no tienes esta, puedes ocupar esta misma. Si te fijas, 180 aquí más otro 180 abajo me da 360. Ahora yo te voy a enseñar cómo se puede medir con el transportador. Si no lo entiendes, de igual forma lo vamos a volver a explicar. Vamos a medir ángulos con el transportador de ángulos. Vamos a ello. Vamos a dibujar primero un ángulo, el lado de un ángulo. Ahí tenemos el lado de un ángulo. Y ahora, girando la regla, vamos a dibujar el otro lado. Bien. Tenemos pues el vértice, que es el punto en el que convergen las dos semirrectas, es decir, los dos lados, y vamos a medir este ángulo. Cogemos el transportador de ángulos, que como sabéis es transparente, está hecho de plástico transparente, colocamos el 0 de medida del ángulo, que es esta crucecita que está aquí en medio, y hacemos que el transportador, el diámetro del semicírculo coincida. Si te fijas, en el transportador empieza del 0 aquí. Lados, es decir, que empieza de 0 y empieza a medir. El vértice se comienza en la parte central, en una T pequeña que tiene tu transportador. Paralelo y esté justamente, no solo que sea paralelo, sino que esté justo encima de uno de los lados. Entonces fijémonos que el transportador lo podemos girar. Lo que quiero decir es que tiene que estar listo para medir el ángulo. Ahí tenemos 0 grados en la escala exterior. La escala aumenta en el sentido antihorario. Tenemos también una escala interior en que en el sentido horario la escala aumenta, ¿vale? A veces es útil utilizar una escala y a veces otra. Bueno, vamos a medir este ángulo. Miramos la escala exterior girando en el sentido antihorario
y tenemos 0, 10, 20, 30 grados, 40 grados y parece que está justamente a 45 grados. Ok, ahora viene ángulos de los polígonos regulares. Los polígonos regulares son figuras geométricas cuyos lados y ángulos miden lo mismo. Y aquí vienen unos ejemplos. Están el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono con 5 lados, el hexágono con 6, heptágono con 7, octágono con 8. ¿Cómo se determina ¿Cómo se determina cuánto suman los ángulos internos de los polígonos regulares? Ok, esta figura es un hexágono regular. Cuenta con 6 lados iguales y tiene marcados sus 6 ángulos internos. Como es regular, todos los ángulos son iguales. Estos son sus ángulos. Acuérdate que cada vértice marca el ángulo de la figura. Dice, al medir con el transportador, uno de los ángulos internos del hexágono se obtienen 120 grados. Todos los ángulos internos miden lo mismo que este. Si te fijas, empieza a partir de la T en una esquinita y la línea que está siempre acostada va a empezar el 0. Tú marcas 0, 10, 20, etcétera, hasta llegar a la siguiente línea que marca 120. Tú vas a poner siempre tu transportador, la T de tu transportador lo vas a poner en cada esquinita. Ya puesto en cada esquinita, siempre tienes que empezar la línea que está ya sea horizontal o vertical, pero la línea siempre tiene que ir del lado del 0 y a partir de ahí tú vas a contar hasta la otra línea cuántos grados son los que se necesitan. Si tú pones este transportador en esta otra esquina que marco yo, igual empiezas de este lado el 0, marcas hasta llegar al otro lado y te va a marcar igual 120 grados y así en todas las figuras. En el siguiente paso dice, para saber cuánto suman los ángulos interiores de un polígono regular, se puede seguir el mismo procedimiento. Se mide un ángulo con el transportador y se suma tantas veces como ángulos tenga el polígono. En este caso, mides el del pentágono y después sumas cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Pero ojo, aquí está. Hay una manera más sencilla de calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono regular. Acuérdate, polígono no es una figura, son varias figuras que tienen los mismos lados iguales. Una fórmula que dice que al número de lados del polígono se le resta 2 y el resultado se multiplica por 180 grados. Todas las figuras siempre se van a multiplicar por 180 grados y siempre se va a restar menos 2. Entonces, para sumar los ángulos de una figura, la fórmula es el número de lados menos 2 y el resultado de esa operación lo vas a multiplicar por 180 grados. Aquí está. Esto se puede comprobar con el hexágono. Si te fijas, todos sus ángulos miden 120 grados. 120, 120, 120, etc. ¿Cuántos lados tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suma de ángulos de un hexágono. Y aquí está la fórmula. Número de lados menos 2, ¿cuánto es? Son 6 lados menos 2 y aquí está 4. Ahora 4 por 180 igual a 720. Y 720 es el mismo valor que se obtuvo antes. O sea, aquí el problema habla de esto. Entonces, si tú sumas, 720 es el total del ángulo total de una figura. Ahora, si tú haces la suma normal,
120 más 120 más 120 más 120 más 120 más 120 te da igual 720. Pero aquí te sugiere que hagas la fórmula para que todo sea más sencillo. Número de lados menos 2 por 180. La fórmula puede aplicarse para cualquier polígono regular, sin importar sus números de lados. Por ejemplo, para un octágono, aquí tenemos octágono, suma de ángulos de un octágono, número de lados menos 2, el resultado por 180. 8 menos 2, 6. 6 por 180 igual a 1080. ¿Qué es lo que te está, cuál es la facilidad de esta fórmula? Que no estés sacando el ángulo de la figura uno por uno, porque aquí estás, vamos a sacar el de 120, bueno, ya sé que todos son 120, pero hay que hacerlo y así estás con cada figura. Entonces, para no estar complicándote sacando el ángulo de cada vértice de una figura, lo fácil es hacer la fórmula. Tienes una figura, supongamos, aquí está de 8, pero tienes una figura de 10. Sin sacar su ángulo, solamente cuentas la figura. 10 lados, le resto 2, tengo 8. 8 por 180 y el resultado que te salga es el ángulo que le pertenece a la figura. El ángulo total. A eso es a lo que me refiero.